Está del otro lado nuestro próximo invitado y realmente va a ser muy interesante poder charlar con él por lo que conversábamos recién con Mauri, pero además por su formación profesional y su representación dentro del Frente de Todos nos va a poder explicar un poquito más en detalle. Carlos Heller es nuestro próximo invitado. Hola, diputado Heller, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Melina? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, recién estaba tomando una clase magistral, que ahora puedo contar también con usted, sobre la coparticipación y este capítulo enorme que se está llevando adelante en la Comisión de Juicio Político. Mauricio, nuestro compañero, nos estaba explicando en criollo, ¿vio? Porque es un tema muy técnico que a mí me resultaba un poco complicado. A ver, valiéndome de su enorme conocimiento y también de su tiempo. Este tema de la coparticipación en la Comisión de Juicio Político, hasta acá, con los testimonios con los que se cuenta, ¿qué se pudo probar respecto de cómo sale ese fallo, desde su punto de vista? A ver, primero creo que todavía la comisión no está en la etapa de pruebas, sino en la etapa de testimonios. Sí, por eso está tratando de conseguir testimonios con todas las dificultades que tiene para que algunas de las personas que se pretende que declaren, que expliquen, no aceptan, ponen trabas. Bueno, ustedes lo conocen, lo siguen, están todo el tiempo detrás del tema, así que lo conocen hasta mejor que yo. Así que no podemos hablar de conclusiones. Por lo menos yo no puedo hablar. Ustedes como periodistas tienen una libertad mayor desde el punto de vista de ese tipo de cosas. Yo tengo la obligación de ser más restringido, para decirlo de alguna manera. Pero claramente lo que se está tratando, hay que insistir en algún concepto básico. Sí. El juicio político lo que apunta es a analizar la responsabilidad de la gestión. Ni siquiera es una cuestión judicial desde el punto de vista de la eventualidad de la existencia o no de delitos. Eso no es competencia del Poder Legislativo. Sí es competencia del Poder Legislativo la evaluación sobre la base de hechos concretos, de pruebas reales, de si otro poder, en este caso el Poder Judicial, cumple acabadamente con su función, o en el ejercicio de esa función hay irregularidades que merecen sanción. La Cámara de Diputados ni siquiera tiene capacidad para llegar a eso, para eso luego está el Senado. En el mejor caso, si la Comisión de Juicio Político emite un dictamen por mayoría y ese dictamen luego es convalidado por la Cámara de Diputados, recién será la Cámara de Senadores la que tendrá que evaluar y juzgará, digamos, si existió o no alguna violación de las responsabilidades que cada uno de esos funcionarios tienen en el ejercicio de su rol. Sí. Creo que es fundamental que eso lo tengamos en claro, porque si no a veces se banaliza un poco todo el debate y se confunde con el funcionamiento de un tribunal, digamos, del sistema jurídico. Esto no es un tribunal del sistema jurídico, sino un organismo político, como es la Comisión de Juicio Político de otro ente político, como es la Cámara de Diputados de la Nación. Así que creo que estamos en esa etapa. Es muy difícil también avanzar cuando se cita a alguien que como respuesta dice: me amparo en el artículo tal de la ley y esto es todo lo que tengo para decir. No, muy colaboracionista no aparece cuando se tiene ese tipo de respuesta. Diputado, sí. Como diputado de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que es los hechos fácticos que hay en torno a la coparticipación, que es una cautelar que plantea que tiene que tener la Ciudad de Buenos Aires, recibir en realidad el 2,95% de la masa coparticipable, cuanto antes recibía el 1,4%. De ese fallo, de esa cautelar en realidad que existió, ¿qué opinión tiene? Bueno, que es parte de lo que se está así. Mire, déjeme decirle una cosa que por ahí va a facilitar la explicación de mi idea.
porque eso que usted dice hay que llevarlo para atrás, a una decisión que toma de manera arbitraria Macri cuando asume la presidencia y le aumenta la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que no es la coparticipación que la Ciudad de Buenos Aires tenía en el marco de la ley de coparticipación. Y esto es como nos pasa con un montón de otras cosas. Cuando se discute el tema de la reestatización de YPF, se discute si la gestión de Cristina y de Kicillof fue adecuada, pero no se parte del punto de que antes la habían privatizado a YPF, que nunca la tuvieron que haber privatizado. Y cuando se discute la situación de aerolíneas, exactamente lo mismo. Entonces, separar el último hecho o el desenlace del origen suele ser una manera, por lo menos a mi juicio, equivocada de desarrollar el análisis. La coparticipación es un mecanismo por el cual el Estado federal asigna recursos a las distintas provincias, las provincias a su vez hacen lo mismo con los distintos municipios, etc. Y acá quiero decir una cosa con la que incluso generalmente yo no estoy de acuerdo, ni siquiera con argumentos que le escucho para que no se crea que lo digo desde un punto de vista partidista. Me produce la misma sensación cuando se lo escucho decir a la gente del gobierno de la ciudad que cuando se lo escucho decir a la gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, nosotros aportamos tanto y nos dan nada más que tanto, marcando como si fuera un problema que hacen un gran aporte y reciben mucho menos. Es que de eso se trata de la coparticipación, si no tendríamos un país inviable. La idea federal de la coparticipación es que los estados más ricos, más poderosos, aporten a un fondo y la redistribución sea inversa a lo que se aporta, para favorecer un desarrollo más armónico del conjunto del país. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires no tiene que tener un aporte que tiene que ser proporcional a lo que aporta. Tendría que ser a la inversa. Y es a la inversa, pero es por eso digo. Más, voy a decir una cosa, y lo digo con toda la responsabilidad del caso. Tal vez la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera tendría que recibir coparticipación. Bueno, debería ser una aportante que no recibe devolución. Fue un planteo que hizo... Es el distrito más rico del país y tiene todos los beneficios de ser el distrito federal. Uno de los planteos que hizo... Sí, no, le preguntaba a Heller porque fue un planteo que hizo, usted lo escuchó seguramente Alejandro Otero, es titular de rentas de la ciudad, que recordó que en realidad el 1,4 que recibe fue un acuerdo para financiar los gastos municipales de la jefatura de gobierno, pero que no era considerada la ciudad de Buenos Aires como una provincia benefactora de la coparticipación. ¿Usted un poco coincide con esa tesis? Pero eso ya es casi ya es más legal. Si la ciudad de Buenos Aires es o no es... cuando se reformó la Constitución Nacional, se le dio este estatus, dejó de ser un municipio y pasó a ser la ciudad autónoma. Digamos que si uno mira la historia de la ciudad, no hay que ir tan atrás para encontrar que a los intendentes los designaba el Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Creo que ahora hasta Domínguez, si no me falla la memoria, si no me falla mi memoria, creo que de la Rúa ha sido el primer jefe de gobierno electo después de la reforma de la Constitución. De la Rúa no fue. Claro. Por eso, hasta allí los intendentes eran delegados del Poder Ejecutivo Nacional. Eran jefes de gobierno. Y el Distrito Federal actuaba o funcionaba como un distrito que las políticas se establecían no sobre la base de la elección voluntaria de los ciudadanos y las ciudadanas del distrito, sino como una suerte de apéndice de la nación, del Poder Ejecutivo Nacional. Pero está bien que se avanzó. Y está bien que hoy la Ciudad de Buenos Aires tenga este estatus que lo equipara a una provincia, porque se elige un jefe de gobierno que tiene funciones mayores que las de un intendente. Los legisladores
no son concejales, son legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, tienen una capacidad de emitir leyes de mayor trascendencia que lo que puede hacer un consejo deliberante de un municipio. Es decir, se jerarquizó el rol de la ciudad y a mí me parece que está muy bien. Y creo que habría que avanzar, porque cuando se hace la reforma de la Constitución se establece el tema de las comunas y luego el gobierno de Macri esteriliza ese funcionamiento de las comunas y los convierte en bastante formales, y en realidad sería un gran avance del funcionamiento democrático porque acerca la problemática ciudadana a la cuestión, cuanto más descentralizado está. Entonces yo creo que habría que avanzar en el desarrollo de las comunas y en la delegación a las comunas de muchas gestiones que están centralizadas, y eso haría una mejor gestión y a que la ciudadanía tuviera una mejor devolución de la gestión pública. Dicho esto, yo lo puntualizo con la coparticipación, porque si no nosotros tenemos dos conceptos. Alguna vez escuchamos a Cavallo, creo decir, que había que ver qué se hacía con las provincias inviables. Es decir, eran inviables aquellas provincias que no eran capaces de generar recursos y que vivían de alguna manera del ingreso público. Y esto va en contra del criterio de una nación federal, del desarrollo equilibrado, porque nosotros tenemos la herencia de un país construido alrededor del puerto, de un país construido alrededor de venir a llevarse las materias primas, y entonces nuestra red ferroviaria toda es para el puerto, nuestros caminos son todos hacia el puerto. Y recién ahora nosotros tenemos, por ejemplo, que la línea de bandera hace vuelos interprovinciales y alguien de Tucumán que quiere ir a Mendoza no necesita venir a Buenos Aires, porque puede ir, aunque ustedes, yo no sé si lo saben, pero hasta hace no mucho, todos los vuelos aéreos eran troncales y con cabecera en Buenos Aires. Entonces, cualquiera que quería ir de una provincia a la otra tenía que triangular pasando por aquí. Toda esa concepción centrista tiene que ser modificada por un país que tiene que ser más horizontal, más federal, y donde nosotros tenemos que lograr que las condiciones de vida de todo el territorio tiendan a igualarse y no que se acentúen las diferencias, porque eso después genera los procesos migratorios internos. Así como hay procesos migratorios internacionales, donde los pobladores de los países pobres arriesgan su vida para irse a vivir a un lugar donde por ahí, si tienen suerte, comen. Todos los procesos de inmigración interna también tienen que ver con que mucha gente prefiere vivir en malas condiciones en el año que en las condiciones que tiene que vivir en su provincia. Entonces, la coparticipación es una herramienta para igualar, para crear condiciones de desarrollo regional que hacen a que este país sea más vivible en toda su extensión, en todo su territorio. Dicho eso, a mí me parece bien, vuelvo a decir, que los distritos ricos reciban mucho menos de lo que aportan y que no se mida desde el punto de vista de lo que aportan. Dicho esto, vuelvo a repetir, para mí el tema está mal cuando Macri, por decreto, no modificando la ley de coparticipación, una pequeña interrupción, ¿sabe qué? Porque se está escuchando medio mal. Entonces, a ver. Que se escucha bien. Claro, sí, por eso me tenía medio preocupada a mí. A ver, a ver ahí. Ahora sí. A ver. Sí, ahí va un poco mejor. Si no, cortamos la más pregunta si quieren probar. A ver. No sé, a ver que nos diga alguien de la producción si se está escuchando. Acá se escucha como... Sí, a veces se como corta que se corta palabra, un poco, ¿no? Por eso levanté la mano para interrumpir, pero la verdad... No, está bien, porque yo me rompo todo y no se escucha. No, igual no es que no se escuche, se escucha, pero me estaba costando... No, obviamente, no voy a dejar que... Hagamos una cosa, suele ser como en el teléfono, ¿viste? Cuando uno hace reiniciar, sí. Cortemos y llamo instantáneamente y seguimos un minuto. Bueno, cómo no, me parece... No, me daba pena porque estábamos estaba buena la tratando de seguir lo que no sé. Se entendió, pero sí salió un poco cortada. No, viste que por momentos costaba un poco seguir. Bueno, ahora vamos a ir por otros temas también con también, el diputado Heller, porque además el diputado continúa, ¿no? Con su mandato. Sí. No renueva este año. No renueva, fue electo en la elección. No es candidato.
Claro. 2021. 2021, está bien. Sí, a 2025 tiene el mandato de 4 años. Es el titular de la Comisión de Presupuesto Claro, de de Hacienda, Presupuesto. una comisión que trabajó muchísimo en lo que va de este año. Y va a tener que trabajar porque viene el presupuesto. Ahora le vamos a preguntar un poco cómo va a ser este presupuesto de transición. Porque Muy es Claro, qué elaborar un complicado. presupuesto para quizá otra gestión u otra gestión dentro del mismo signo político El también. de 2019 ni siquiera se trató. Claro. Vino a presentarlo, porque encima se presenta en septiembre después del resultado de las primarias. En esa oportunidad Claro. vino Orlán Lacunza a presentarlo y no se trató y nunca se trató. No hubo Claro, presupuesto. se Hubo prorrogó, prórroga del presupuesto de 2019 y de 2019 en 2020 Para y después hubo trabajar una en- reforma que se hizo, ¿te acordás? En agosto más sí, o menos, sí. en la época de las sesiones virtuales, pero el presupuesto que se presente es complicado que se trate si gana otro gobierno. Claro. Así Sí. que, bueno, eso va a ser el 15 de septiembre, es la fecha en la que formalmente se presenta. Así que Tenés estamos- razón, claro. No O puede sea, variar la fecha. 15 de Claro. septiembre, mirá vos. Está el claro. primer texto, por lo general viene algún funcionario, a veces el ministro de Economía, a veces y no, con, no. Pero con un ministro de Economía que es un precandidato. Puede no venir, ¿eh? Puede venir, si no viene el ministro, puede Claro, Pero venir el puede mira, venir funcionario. vos fíjate que funcionario. a ver, sí, fue cuando vino que se ponderó mucho la presentación de Sergio Massa aquí en el Sí, Congreso. porque era más política que técnica y Exacto, porque y que se prestó a preguntas Claro. creo que por lo menos de los 3 años que por lo menos yo estoy acá, nunca antes había sido tan saludado la presentación de un presupuesto. Viste que siempre dicen, el presupuesto es un dibujo, el presupuesto no sé qué, es un presupuesto mentiroso, qué sé yo. Casi que Sí. no recibió comentarios de este tipo, más bien lo que destacaban es cómo conoce Sergio Massa el funcionamiento de la Cámara de Diputados y sabía cómo interactuar, ¿no? Claro. Y cómo y pudieron preguntar todos los diputados. 2021, recordemos, fue en diciembre, fue una vorágine de un par de días, y 2020 fue en septiembre, el famoso Zaraza de Martín Claro, Guzmán, claro. plena pandemia también, Qué bárbaro. donde Claro. se presentó ahí en el Salón de Pasos Perdidos, no aparecía todo con barbijo. claro, todo con barbijo, no aparecía el PowerPoint, porque Claro. aparentemente el ministro lo había sacado un poquito tarde. Y en un momento cuando le dicen, pero mirá que acercaste recién, no tenemos unos 20 minutos, dijo, bueno, si querés yo en el medio hago Zaraza. Claro. Eso sale. Y ahí quedó. Eso fue en 2020. Sí, fue Esa tremendo. es la historia, ya prescribió, así la podemos contar. Sí, sí, obvio. Sí, Y igual más aparte, allá de eso- ocurrió, o sea, no es que no. Bueno, pero el creo. trasfondo fue ese. Él Igual se- la se presentación fue trajo buena tarde y el sólida, material. pero quedó eso, porque también eso de que siempre quedan las perlitas estas de Tailade se enfrentó con Tal en la Comisión de Juicio Político, esto le dijo uno al otro, digo. Las viralizaciones, Sí, ¿no? En algunos estamos- casos potenciadas intencionalmente. Bueno, ese en otros blooper no. que mencionabas vos dio vuelta Claro. por todos lados, el de Bautista Maíquez con el de Sí, Ignacio también, Maíquez. también. Pero ahí no, ahí el que es citado, ahora me contás, pero el que es citado no puede decir, no, mirá, ¿sabes qué? Es como lo que pasó con los Esquiabón. ¿Se acuerdan Claro. también que le habían Ojo, que preguntado a como uno? estaba en la fiesta, también se mantiene citado. ¿eh? Ok, Los ahí dos. está el diputado Heller otra vez, ahí lo reconectamos. Muy A bien. ver si estamos. Sí, mucha mejor, buenísimo, mucho mejor. Escucha, bueno, me alegro. Mucho Valió mejor. la pena, entonces. Bueno, Claro, decíamos, estábamos diputado, comentando sí. justo hasta que usted se conectaba el tema del Claro, presupuesto. lo que viene, su comisión de presupuesto, que usted preside, digamos, no es suya, pero que usted preside, y cómo va a ser la actividad desde el 15 de septiembre con esta presentación del presupuesto. Usted la otra vez también mencionaba aquí en el canal la posibilidad de tratar de incluir GNL, el proyecto de GNL, en agosto, si hay algún momento para hacer una reunión. ¿Cómo está el panorama y la agenda? Ustedes saben, igual que yo, que el funcionamiento parlamentario no depende de que los proyectos sean buenos. Depende de que existan los acuerdos. Cuando uno no tiene mayoría propia, depende de acuerdos. Y efectivamente estamos muy condicionados porque no hemos podido tratar muchísimas cosas que hubiéramos querido tratar. Antes del proyecto del GNL, tenemos esto que vamos a decir que vulgarmente se llama de blanqueo, que es una condición necesaria para poder avanzar en el intercambio de información con los Estados Unidos respecto de los cientos de miles de millones de dólares que están depositados en cuentas o invertidos en distintas cosas
y aparentemente han salido del país de manera no legal. Y la Argentina ha firmado un intercambio de información, pero eso se completa en el marco de ese acuerdo con este proyecto que habilita la posibilidad de blanquear, darle al presunto transgresor la posibilidad de regularizar su situación a través del pago, llamémoslo así, de una multa bastante suave, pero multa al fin, y que haría que esos fondos se incorporen con dos tarifas, digamos, una si es con repatriación de fondos y otra si es solo declaración y no incluye la repatriación de los fondos. No he podido tratar esa ley, que es importantísima desde el punto de vista de la posibilidad de que podrían ingresar una buena cantidad de dólares. Ustedes vieron los datos, ¿no? Se dice que hay 458 mil millones de dólares no declarados. Cuando uno dice 458 mil millones de dólares no declarados, está diciendo otra que la sequía. ¿Cuántas divisas se fueron que tendrían que estar en el país y cuántos impuestos no se pagaron que deberían haber ingresado en las cuentas fiscales? Discutimos el déficit fiscal, imagínense cuántos impuestos no se pagaron en toda esa plata que está afuera no declarada, porque la declarada es otra cosa. Alguien se la quiere llevar afuera porque no confía en la Argentina, pero muchachos y muchachas, primero la ganaron en la Argentina, y guita que ganaron acá. Paguen los impuestos y después llévensela donde quieran, pero los impuestos son obligatorios, hay que pagarlos. No es legal no pagar los impuestos y no es voluntario decidir si se pagan. Y ninguna de esas personas tienen imprenta que haya fabricado dólares y llevado luego para afuera. Es ganancia, riqueza generada en la República Argentina a través de maniobras de subfacturación o sobrefacturación según la dirección en la que las cosas han ido, directamente de contrabando, y de todas las maniobras que ha habido para llevarse de manera irregular plata ganada generada en este país. Entonces, diputado, sí, le pregunto, porque me parece que un plato fuerte que va a tener usted, falta poco, parece que faltará mucho porque tenemos la elección el domingo, pero el 15 de septiembre se tiene que presentar el presupuesto de 2024 y va a tener la posibilidad de escuchar, imagino, a Sergio Massa. ¿Cómo va a ser ese momento? Como el momento que corresponde a cada tratamiento de presupuesto. Mira, a mí no me preocupa Sergio Massa, que va a venir y va a explicar los lineamientos del presupuesto, seguramente cuando corresponda en fecha, y lo va a hacer con todo detalle, como lo hizo cuando le correspondía hacerlo como ministro de Economía. Así que no veo ninguna dificultad. La dificultad será la que podamos tener para tratarlo. Porque vuelvo a repetir que para tratarlo necesitamos números, porque sin números no se puede tratar. Ahora bien, quiero decirles también que el tiempo de tratamiento del presupuesto es que el 15 de septiembre es la fecha para que el Poder Ejecutivo mande el proyecto, y normalmente se considera que es hasta el 30 de noviembre el tiempo que tiene el Parlamento para convertirlo en ley. Con lo cual tiendo a imaginarme que la discusión antes del 22 de octubre va a ser bastante compleja. Tiendo a imaginarme eso. Nosotros vamos a proceder como nos corresponde proceder, como mayoría, como gobierno, y en mi caso como presidente de la Comisión de Presupuestos. Es decir, ni bien nos entre el proyecto, comenzaremos a trabajar y empezaremos a hacer las reuniones informativas que corresponden, y cuando hayamos agotado el proceso de las reuniones informativas, produciremos dictamen.
y habrá dictámenes uniformes o habrá, como ha habido habitualmente, más de un dictamen de mayoría y uno o varios dictámenes de minoría, que esto no es ninguna novedad. Y después tuvimos un año donde, a pesar de tener dictamen de mayoría, en la sesión se cayó la aprobación y nos quedamos sin presupuesto y tuvimos que trabajar con el presupuesto del año anterior, adecuando las partidas. Cosa con la que ya tenemos alguna experiencia. La había pasado a Cristina también durante su gestión, que hubo un año que, cuando el grupo A tenía mayoría parlamentaria, no nos aprobó el presupuesto, porque en realidad querían aprobar un presupuesto que se basaba en políticas completamente distintas a las políticas que tenía el gobierno nacional. Sí. Y entonces no hubo manera de acordar y nos quedamos sin presupuesto. Diputado, usted recién decía... Perdón que justo lo interrumpí. Usted yo simplemente que no es deseable, termino la frase, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para que en los plazos legales tengamos un presupuesto. A mí, como presidente de la Comisión de Presupuestos, me cabe la responsabilidad de tratar de obtener el dictamen. Y ese es mi trabajo, y una vez que tengo el dictamen, el trabajo le corresponde a las autoridades de la Cámara, a las autoridades del bloque, que tienen que tratar de generar los consensos para encontrar la posibilidad de que nos den quórum y de que podamos tratar el proyecto de presupuesto. Usted recién decía que, bueno, por cómo están repartidas las fuerzas dentro del Congreso, es un año donde hay que estar precisamente construyendo cada una de las fuerzas el propio quórum para poder negociar y para poder seguir avanzando. ¿Qué balance hace de los temas con los que sí se pudo avanzar en esta primera mitad del año? Y, bueno, ¿qué expectativa hay para la segunda mitad del año de cara a, bueno, usted recién hablaba del blanqueo, pero cuáles son aquellos otros temas que, desde lo personal, le interesaría que queden debatidos o presentados en posibles futuras sesiones? Hay un montón de proyectos que ya tenemos dictaminados, el que tiene que ver con, hay proyectos vinculados a ciencia y tecnología, está el proyecto del gas natural, que tiene una trascendencia enorme. La Argentina es importadora de gas natural y hoy tenemos la posibilidad, primero, de dejar de importar y luego de llegar a convertirnos en exportadores. Ahí hay un costo enorme, porque además no es solo el gas, son los fletes, los barcos. Hoy el costo de flete que la Argentina tiene para importar ese gas natural licuado desaparecería y todo eso son divisas también, porque cuando uno mira en qué se gastan las divisas, en flete se gasta muchísima plata. Podríamos discutir otro costo más de habernos quedado sin flota mercante. ¿Cuántas de estas cosas podríamos hacerlas en una situación distinta para el Estado si el Estado hubiera mantenido su propia flota mercante y, por ejemplo, esto lo pudiera estar transportando con flota propia? Pero bueno, digo, para mostrar la complejidad de lo que pasa, de las situaciones que tenemos. Es decir, hay un montón de proyectos trascendentes que sería bueno que se pudieran tratar, que deberíamos poder tenerlos por encima de la política. La idea de la creación de universidades no debería estar trabada porque no nos dan quórum para discutir la creación de universidades. Pero de verdad, hay un profundo problema ideológico en el fondo, porque cuando uno escucha los argumentos, de verdad ellos están convencidos y sostienen que no hay que crear universidades, que hay demasiadas. Se dijo eso en la Comisión de Presupuestos cuando se trató. Los miembros informantes de la oposición defendieron la idea de que no hacían falta universidades, que lo que teníamos que trabajar es sobre la deserción escolar en la enseñanza media y no preocuparnos por crear nuevas universidades. Y desconociendo este hecho fenomenal de tener, creo que 1.300.000 universitarios primer caso familiar, que es producto en un 80% de esas nuevas universidades que se crearon, y que hace también esa idea del país federal de la que estamos hablando. Cuando yo era pibe, la gente del interior se mudaba a Buenos Aires, a La Plata, para venir a estudiar. O a Córdoba, y no había nada. Entonces, cuando uno llega y desarrolla
regionalmente también el acceso a la universidad, a la enseñanza superior, también está construyendo un país más federal. Y claro que eso cuesta plata, que hay que invertir, pero se invierte en futuro, se invierte en cosas que luego van a venir en beneficio, no hay que tenerle, eso no es gasto, eso es inversión, y no hay que tomarlo como un gasto, porque para nada es un gasto. Claro. En el debate que se hizo, todavía no fue debate, porque hicimos 2 reuniones informativas con el tema del gas licuado. La verdad que los argumentos, tenemos un proyecto, tenemos un acuerdo asociativo con una empresa estatal de otro país, como es Petronas, una de las grandes petroleras del mundo, que está dispuesta a hacer una inversión y aportar tecnología y demás, y nosotros tenemos la materia prima, pero no le estamos dando una concesión, sino que estamos construyendo una asociación entre YPF y esta empresa estatal. Parece virtuoso, parece ganador por donde se lo mire. ¿Y qué va a pasar dentro de 30 años cuando se agote el acuerdo? Pero pará, ¿cómo podemos cuestionar las cosas así? Busquen los cuestionamientos que se hicieron y las preguntas que se hicieron y van a entender por qué es muy difícil que así pueda funcionar el Parlamento. Diputado, Claro. también se va a tratar, está el proyecto de hidrógeno, se va a tratar, puede ser próximo, porque ese todavía no tuvo la ley de promoción de hidrógeno, ni siquiera un debate en comisión. No, bueno, y el de gas licuado tampoco tuvo tratamiento en comisión, solo hubo 2 reuniones informativas. Bueno, por eso, pero hidrógeno nada, ni siquiera reuniones informativas. Nada, sí. Y Blanqueo también mencionaba, ¿lo Sí, piensa incluir en la agenda? Claro, pero sin acuerdo, Claro. por lo menos acuerdo para tratarlo, dictaminar en disconformidad, hacer otro dictamen, vayamos a una votación, habrá mayoría y minoría, pero no sigamos trabando el funcionamiento. Claro. Sí. Ahora, si no hay acuerdo previo, porque hoy en día, insisto, nosotros tenemos un bloque de 111. 18. Y esto empieza a funcionar cuando se sientan 129. Si no, tenemos una sesión trunca y podemos hacer discursos, podemos quejarnos de la falta de colaboración, de un montón de cosas, pero no podemos aprobar leyes en minoría. No se puede. Sí. Entonces tenemos una dificultad objetiva, porque hay que asumir que es cierto que no dar quórum es un recurso, pero cuando el recurso se tiende a generalizar, de alguna manera atenta contra el funcionamiento normal de las instituciones. Debería ser un recurso muy excepcional el del manejo del quórum, no un recurso habitual. Por lo menos lo que yo pienso, estoy dando opiniones personales mías, producto de mi experiencia, lo que yo veo, lo que yo siento. Entonces hay un parlamento con una determinada composición y vayamos, debatamos y se aprueba, y para eso después hay mayorías y minorías. Y se aprueban las leyes, y por eso hay 2 cámaras, y por eso hay posibilidad de que se venga en revisión, porque la cámara revisora modifica. Hay todo un esquema de funcionamiento pendiente a lograr el mejor resultado posible. Sí, y diputado, Ahora, si no se empieza a funcionar, no pasa nada. el próximo debate que se viene es sobre la ley de alquileres. Y ahí también me parece que está como bien dividido el debate, ¿no? Y un problema que es el dólar, la inflación, los alquileres temporarios. Sí, es un problema gravísimo. Hay una sesión citada para el 24, creo. 23. 23, sí. 23. Sí. Ahí hay una sesión, veremos el desarrollo. Es un gravísimo problema que es difícil desvincularlo de otro montón de problemas. Yo estaba ayer en el acto de cierre de campaña de Santoro de la Ciudad de Buenos Aires, y él hablaba de todo el desarrollo inmobiliario, de la especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene esa contradicción de tener una enorme cantidad de edificios llenos de departamentos vacíos, porque esos departamentos no son alquilables
por la gente que está buscando alquilar una vivienda. Y esto es muy complejo porque tenemos una contradicción. Hay que encontrar, porque a veces uno tiende a creer que es fácil, pero del otro lado hay un propietario, en muchos casos un profesional, un pequeño ahorrista que logró tener un departamento para tener una renta adicional y quiere no perder plata con esa renta. Entonces hay que encontrar cómo se encuentra equilibrio entre los distintos intereses. De fondo, en mi opinión, esto no se arregla hasta que no exista una fuerte inversión pública en viviendas construidas con fondos públicos. Yo no creo que la inversión privada permita resolver las necesidades de vivienda de la población. O sea, una política tendiente también a que las personas puedan tener su casa propia o alquilarla. Así es. Ahora, digamos, para ser sinceros absolutamente, yo trato de siempre serlo, que nada es posible en un país que tiene 6, 7, 5% de inflación mensual. Está lo mismo que sea 6, 7 o 5, por eso lo digo así. Sí. Porque es difícil planificar, porque todo el peso de la nominalidad genera una situación terrible en la cabeza de cada uno de nosotros todo el tiempo. Entonces, resolver ese problema es fundamental y difícil, porque hay toda una cantidad de factores, y más difícil en periodo preelectoral, obviamente, donde se crean todos los mecanismos y hay intereses concretos para que esto no funcione. Yo he explicado acá mismo, hablando con ustedes o con colegas de ustedes, que no hay ninguna razón objetiva para que la Argentina tenga la inflación que tiene. Ninguna razón objetiva. El otro día, dialogando con un colega de ustedes y otro medio, él me decía la emisión monetaria, y yo digo, la emisión monetaria en este momento es negativa. Se emite muy por debajo de la inflación. Tenemos una cosa loca, que la inflación parece un fenómeno autónomo, porque no depende de los salarios, porque los salarios vienen de atrás, ni por el tipo de cambio, porque el tipo de cambio viene de atrás, ni por la emisión, porque la emisión viene de atrás, ni por las tarifas, porque las tarifas vienen de atrás. ¿Y por qué hay inflación? ¿Y por qué hay inflación? ¿A qué lo adjudica? Y ese es el problema. Ahora te digo, mi opinión te digo, con toda modestia. Yo hace tiempo que vengo repitiendo una frase que digo que la inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. Es un síntoma. Y que nadie está enfermo de fiebre. Uno va al médico porque tiene fiebre y la fiebre es un síntoma de una enfermedad. Y entonces, para poderlo tratar, el médico lo primero que tiene que encontrar es el síntoma de qué. Entonces te hacen análisis y un montón de cosas para ver de qué estás enfermo y cómo se te puede tratar y cómo se te baja la fiebre. También hay mecanismos de bajarte la fiebre sin atacar la enfermedad, pero no sirven para mucho, porque al poquito te vuelve la fiebre. Dicho esto, por eso digo, autonomizar la inflación de los otros factores es un error. Hay que entender por qué hay inflación en la Argentina. A mi juicio, la inflación de la Argentina es producto de especulación, incertidumbre y puja distributiva. Nosotros hemos tenido un proceso de crecimiento post-pandemia que se ha distribuido a través de la apropiación vía precios de los formadores de precios, que se quedaron con ese pedazo más grande de torta que construyó el país con el esfuerzo de todos. No se distribuyó equitativamente la torta y eso pasa vía precios. Entonces, y sí, nosotros aprobamos el año pasado un presupuesto que trata de evitar el tratamiento drástico de la enfermedad, como sería un plan antiinflacionario vía ajuste de la economía, como algunos nos proponen, porque sabemos que eso puede matar al paciente, tiene un alto costo social, y por eso nos planteamos un presupuesto descendiente para tratar de que la inflación vaya bajando y que este año fuera 60
y que el año que viene fuera 44 y el otro año 33 y fuéramos hacia una normalidad sin necesidad del shock. Bueno, no lo hemos logrado. No quiere decir que haya que ir al shock. Yo creo que hay que insistir en la gradualidad. Creo que el gobierno tendrá que ponerse más firme en el tema que tiene que ver con el control de precios. Creo que los acuerdos voluntarios son voluntarios para entrar, pero deben ser obligatorios para cumplir, porque si no, no son acuerdos. No creo en los acuerdos de caballeros, creo que todos los acuerdos tienen que tener castigos si no se cumplen. Y creo que hay que avanzar, y todo eso es casi imposible, mucho más difícil en el medio de campaña electoral. Está claro que es así. Pero mire, la Argentina ha crecido, ha ordenado sus cuentas, renegociado un acuerdo, yo diría, menos malo posible, para usar lo que digo permanentemente con el fondo, con el que insisto que no hay buenos acuerdos, sino que se trata de lograr el menos malo de los acuerdos posibles. Con el fondo, como dije antes, cuando hablé de la línea o hablé del IPF, con el fondo no había que estar, con el fondo no había que haber entrado. Una vez adentro es muy difícil y hay que negociar con todas las dificultades que eso tiene, y creo que se está negociando una refinanciación, aunque no sea refinanciación porque el fondo no refinancia, sino que te da nuevos créditos, por el cual cada vencimiento del desastroso crédito que se tomó se renueva con un crédito a 10 años de plazo con 4 años y medio de gracia. Da aire para poder crecer, para ir a ese modelo del que nos habla Sergio Massa, donde aprovechemos nuestra matriz productiva para generar valor y aumentar nuestras exportaciones con valor agregado, para generar un importante saldo de balanza comercial que nos permita sacarnos al fondo de encima pagándole, que no vemos que haya otra manera de resolverlo. Y creo que se avanzó en todas esas cosas. Y creo que el país hoy está en condiciones, y lo digo con toda la responsabilidad que voy a decir ahora, el año que viene va a ser un buen año para la Argentina. Como hubiera sido un buen año si no hubiera habido sequía. Hagan ustedes solamente un análisis de lo que quieran, pónganle 20, 21, 22 mil millones más de exportaciones y 5 o 6 mil millones más de derechos de exportación que hubieran ingresado como ingresos fiscales. Y fíjense que tendríamos un país que estaría bastante bien, es decir, que las políticas públicas nos sigan llevando por un camino mucho más transitable. Bueno, tuvimos la sequía, que no le podemos atribuir la responsabilidad a nadie, creo que a ninguna cuestión de la gestión, y creo que el año que viene va a ser un año bueno, y si logramos que no se cambie el rumbo, y discúlpenme que pase un aviso, pero porque estoy convencido que hay que sostener estas políticas y que es por aquí, si logramos que no se cambie el rumbo, estoy absolutamente convencido que vamos a un 2024 bueno. Diputado, le saco sí. No, un minutito más, digo, ya que llegamos hasta acá con la entrevista. Usted tiene 2 años más de mandato como diputado. Digo, ¿qué escenario, qué Cámara de Diputados ve para el año que viene de acuerdo a lo que se va perfilando en estas elecciones? Mire, depende, porque depende del resultado de las elecciones. Nosotros tenemos diputados, renovamos más que lo que renueva Juntos por el Cambio, por ejemplo. Así que, por lo tanto, para mejorar nuestra situación nos tiene que ir mejor y tenemos que ganarle a Juntos por el Cambio para tener una mejor participación y para luego tratar de establecer acuerdos parlamentarios con las fuerzas provinciales, con el Movimiento Popular Neuquino, con los misioneros, con los cordobeses, con aquellos con los que no tenemos coincidencia plena, pero con los que podemos establecer acuerdos parlamentarios para que el Parlamento pueda funcionar. Porque, insisto, es responsabilidad, si ganamos las elecciones, de tratar de construir, como lo hicimos en el inicio, en el 2019, que tampoco teníamos mayoría, pero sin embargo logramos funcionar y logramos aprobar leyes como la del aporte solidario, de la que yo tengo un enorme orgullo de haber sido uno de sus actores propiciantes, y eso lo logramos con acuerdos de varias fuerzas que nos acompañaron con el voto y que nos permitieron lograr
la mayoría creo que tuvimos 132 votos positivos, es decir, pegamos el palo, no nos sobró nada. Y podríamos hoy, ¿se acuerdan cuando decían que no se iba a hacer nada, que nadie iba a pagar, que todo se iba a judicializar? ¿Se acuerdan cuando decían que esto iba a ser solo un negocio para los estudios jurídicos y los estudios contables? Bueno, yo la verdad que me siento tan orgulloso cuando escucho al ministro de Economía decir que el 25% de todo lo que se recaudó, con 10.000 y pico de personas que aportaron, que fueron los que dijimos que iban a aportar, sirvió para financiar parte del gasoducto que ahora nos va a ayudar a mejorar nuestra situación de divisas y de provisión de gas, y que sirvió para las becas Progresar, y que sirvió para fortalecer el financiamiento a pymes, y qué sé yo cuánto, y ese es el camino, y esa es la labor del Parlamento, y ese es uno de los grandes ejemplos de cómo a través de leyes se puede hacer cosas que sirvan para mejorarle las condiciones y la calidad de vida a la gente. Diputado Heller, le queremos agradecer enormemente el tiempo que nos dedicó y bueno, siempre es un placer poder conversar con usted y también ir entendiendo algunas cuestiones sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Le mandamos un saludo y que tenga buena semana. Gracias, yo estoy siempre a disposición porque además en mi condición de diputado hablar por este medio es casi una obligación, pero lo hago con todo el gusto, así que a disposición. Gracias, lo valoramos mucho. Un saludo grande. Igualmente.